Es la Eucaristía del domingo 31 en el tiempo ordinario. Son 34, estamos a la final, la gran solemnidad Cristo Rey del Universo. Domingo siguiente, primer domingo de Adviento y el ciclo B de lecturas. En el ciclo A estábamos leyendo al evangelista San Mateo. En el ciclo B vamos a empezar a leer los domingos al evangelista San Marcos. La primera lectura de hoy es muy importante, es un profeta menor, Malaquías. De él sabemos poco, pero no importa realmente lo que sepamos o no de él, sino lo que hoy en directo nos dice. Debes leerlo sabiendo que le está hablando directamente a los sacerdotes. Claro, los de aquel entonces, pero también igual a los de hoy. La coincidencia no es pura casualidad, Dios quiere hablar igual al sacerdocio actual. Y yo soy un gran rey. Es que en aquel tiempo la visión del rey humano era muy grande. De hecho, representaba a Dios. Era soberano. Merecía todo tipo de cultos y demás. Si los reyes del mundo eran así, cuánto más el rey de reyes pedía para él lo mismo y más. Y todas las naciones deben temer mi nombre. Esto es lo que les mando, y entonces lo va a afirmar: sacerdotes. Si no escuchan y no ponen todo su corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, y yo les enviaré sobre ustedes una gran maldición. Leemos eso y tenemos que detenernos, temblar con temblor y temor y preguntarnos. Desde mi sacerdocio, el mío que es ministerial, desde el tuyo que participas por el bautismo del sacerdocio común de los fieles. En este momento de tu vida, tal quien eres, tal como eres, tal quien soy como soy, ¿mereceré por mi ejecutoria de vida bendición de parte de Dios? O si analizo mi vida de acuerdo a la alianza, merezco maldición. Y tienes que detenerte 2 segundos a ponderar la alianza. Porque la alianza del Antiguo Testamento, lo repetimos muchas veces, decía: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Era un solo Dios que hacía una alianza con todo un pueblo. Y cuando se leía en la asamblea de la alianza, todo el pueblo respondía: amén, amén. O sea, sí, lo vamos a hacer como pueblo. Y Dios fue guiando a ese pueblo. Pero la razón de ser de ese pueblo era fundar una iglesia. Y dentro de esa iglesia, individuos, no un bloque, cada uno como individuo. Y por eso la alianza cambió radicalmente. La nueva alianza con Cristo va a decir: tú eres mi hijo y yo soy tu papá. De hecho, la palabra llega a afirmar que en adelante ya nadie tendrá que enseñar a nadie. Cada uno abriendo su corazón, escuchará de Dios el mensaje en su corazón y lo pondrá en práctica. Lo que no quita que a la iglesia le toque lo que le toca. Y a cada papá, a cada madre le toca lo que le toca con su familia, educarlos, formarlos, llevarlos a Dios. Pero la pregunta es, la alianza. Yo vivo como hijo amado de Dios, como sacerdote ministerial o común. Yo vivo como hijo de Dios. Este día, el de ayer, la semana, el mes. ¿Cómo me ha ido a mí en mi oración, en la práctica de la caridad, en la entrega generosa? Y una pregunta que hay que hacerse de verdad: ¿cuál es mi apostolado dentro de la iglesia católica, de la iglesia verdadera? Estoy en misa hoy, que es obligatorio, porque faltar a misa el domingo es pecado grave, eso no lo despinta nadie, eso es así y punto. Puedo opinar diferente como individuo, pero eso es precepto de calidad, y faltar a misa el domingo es pecado grave, porque Dios dijo que quería culto en espíritu y en verdad, y el culto que la iglesia da, cuando la iglesia se congrega, es el domingo para rendir la Eucaristía, que es el culto reverente. Entonces, yo me detengo y pienso, hoy vine a misa. Por lo general, la mayoría de nosotros vamos a volver a misa el domingo que viene. A algunos se les olvida y van otro domingo, cada uno con su conciencia. Otros van todos los días, maravilloso.
Pero desde hoy que yo salga hasta el domingo que viene, ¿cuál es mi quehacer como católico? Mi apostolado real. ¿Cuál es mi trabajo por las almas? En los hospitales, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, en la cárcel, en el vecindario, doy catequesis, pertenezco a qué grupo parroquial, y si no hay ninguno, ¿cuál voy a fundar yo? Todo eso. ¿Qué hago yo de verdad por la iglesia, por las almas, como caridad? Si tengo la bendición de Dios de ser premiado con algo de dinero, ¿qué hago con mi dinero por el bien de la iglesia? Y todo lo que significa un movimiento de fe, para que mi alma se salve, es que lo voy a hacer, pero para que el otro también se salve y esté en ventaja entre sus desventajas. Porque si yo me examino a mí mismo, sin hacer juicio de nadie, a mí mismo, y descubro que yo no estoy cumpliendo, que yo no tengo apostolado, que yo no le rindo culto al Dios que vive, que yo no rezo regularmente, que yo no hago ninguna obra de caridad, que yo no nada, pues la palabra dice hoy que por mi sacerdocio, que es mi alianza, que es mi compromiso, yo voy a recibir maldición. ¿Y eso por qué? Lo explica con detalle el profeta. Porque me he apartado del camino recto. Y a veces lo más triste no es que yo me aparté, es que he hecho tropezar a otros. Y ahí tengo que detenerme para preguntarme, en este momento de mi vida, ¿quién por mi culpa está en pecado? ¿Quién por mis acciones está en pecado? ¿Quién por mis placeres está en pecado? ¿Quién por mi falta de testimonio o mi antitestimonio está en pecado? ¿A quién yo he apartado del amor de Dios? Porque ahí hace los dos juicios, que yo me aparté del camino y que he sido piedra de tropiezo, motivo de tropiezo en el camino del otro, porque con mi conducta y con mis palabras he invalidado la alianza de Leví, la alianza sacerdotal, el parentesco que tengo como hijo amado de Dios. ¿Y esto quién lo dice? Dice la palabra. Esto lo dice el Señor del universo, el Dios soberano, el que lo puede decir porque Él no miente. Si ustedes han hecho eso contra mí, afirma la palabra categóricamente, yo entonces te voy a hacer despreciable y vil para todo el pueblo, ya que tu boca no ha guardado el camino recto y han sido parcial en la aplicación de la ley. Cuando veamos el Evangelio, vamos a ver mejor a qué se refiere esto. Hemos sido parciales, acomodaticios. Lo que me gusta, lo que me parece bien, lo que me conviene, zona cómoda. Así pues sí, así pues cumplo. Pero si no, no cumplo. Cuando salimos del pueblo hoy había un diluvio universal. Era la mar con todo y peces que estaba cayendo. Y la primera impresión que uno tiene, wow, subiré hasta allá arriba con este diluvio que había. Pero claro que vamos a subir. ¿Y qué pasa? Que a menos de mitad de camino, nada de lluvia. Entonces los obstáculos del día hay que verlos, mirarlos, ponderarlos, porque tampoco vas a arriesgar tu vida. Pero a la misma vez creer, confiar, esperar en que el Señor saldrá siempre fiador por nosotros. Y luego termina haciendo una reflexión personal. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? Si la respuesta es sí, pues todos somos hermanos. Entonces somos responsables los unos de la salvación de los otros. No creemos en el mismo Dios, se supone que sí, que creemos en el mismo Dios, pero no, tenemos dioses acomodaticios también, dioses a nuestro antojo. De hecho, a veces ponemos a Dios a nuestro servicio y olvidamos siempre que es al revés, nosotros al servicio de Dios. Si tenemos un mismo Padre y creemos en un mismo Dios, mira lo que dice aquí, ¿por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Si el autor bíblico afirma categóricamente ese final, está diciendo, ¿por qué si yo lo sé, que mi misión es salvarte, te condeno? Te pongo a condenarte. Si sé que mi misión es hacerte feliz, y quizá el día de hoy lo pasé fastidiándote la vida, y haciéndote la vida cuadritos, y maltratándote, y criticándote, y levantando calumnias, y sembrando cizaña, y no cumpliendo con lo que son mis obligaciones según el rol que cada uno tiene. Sé que la misión es hacerte feliz, pero la verdad es que al final del día te hago infeliz y soy infeliz.
Mi misión es evitar que llores. ¿Y cuántas lágrimas te he hecho derramar? Mi misión es que conozcas a Cristo y llegues a Él. Y en más de una ocasión te he apartado de Dios. Y he sido un motivo para que tú no vayas a la iglesia, no confieses, no comulgues y un montón de cosas más. La pregunta final es clásica para examinar nuestra vida frente a Dios. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, es la súplica del salmista en el Salmo 130. Y es un hombre, un autor bíblico, hombre-mujer, que va desgranando su corazón ante Dios. Señor, al final tú me conoces. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Yo leo eso y digo, eso no es verdad. En mí por lo menos del todo no es verdad. Mi corazón a veces es ambicioso. Mis ojos muchas veces son altaneros. Yo sí pretendo grandeza, soy orgulloso y pedante en ocasiones. Y esos deseos a veces superan mi capacidad. Cuando yo me examino a mí, yo digo, por lo menos en mi vida no es del todo cierto. Quisiera que lo fuera. Trabajo para que lo sea. Y termina bonito, el último verso. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. ¿Por qué termina bonito? Bueno, porque aunque hago el análisis primero y me duele, tengo que saber que puedo confiar en Él. Que Él tiene las herramientas que yo necesito para convertirme. Si yo sé quién tiene las herramientas que necesito para convertirme, ¿qué debo hacer? Ir en pos de Él. ¿Qué es lo que hago a veces? Ir en contra o de espaldas a Él. La conversión depende de Dios, Él me invita, pero la acción de convertirme depende de mí, volver a Dios. San Pablo a los tesalonicenses: deseamos entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Pablo es bien exagerado, pero lo que dice, lo dice y lo hace. Entregó al final su vida por lo que creía. Pues la segunda lectura es una invitación a que tomes el Evangelio como estandarte, como estilo de vida. Se lo lleves a tu familia. Y al entregarle el Evangelio, al colocarlo en su corazón, estés dispuesto a entregar tu vida, si fuera posible, para que se salvaran. Si eso fuera verdad, todos tenemos que bajarle 2 decibeles a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra vanagloria y a un montón de cosas más. Porque lo que me impide llevarme bien contigo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, es mi carácter, es mi lengua. Es que yo tengo 1000 quejas de ti, pero yo no soy fácil tampoco. Yo tengo lo mío. Tus defectos los veo, los míos no, porque yo soy yo. Cuando le bajemos 2 decibeles a ese yo, encontraremos un nosotros que hace eco en el misterio de la Santísima Trinidad. Y aterrizamos en este evangelio espectacular. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: vayan a la primera lectura, recuerden la primera lectura y oigan lo que Jesús dice. En la cátedra de Moisés, Moisés es Moisés, el caudillo, el libertador, una prefiguración de Cristo Jesús. En la cátedra del caudillo se han sentado los escribas y los fariseos, gente de poder, gente inteligente, gente formada, gente con autoridad. De ellos les quiero decir, si esto Jesús lo escribiera ahora, seguro mencionaría al Papa, a los obispos y a los sacerdotes en primer lugar. Seguro que los mencionaría. Para decir que en la cátedra de Moisés se han sentado un montón de papas y un montón de obispos y un montón de sacerdotes. Y lo que sigue es lo más importante. Hagan y cumplan todo lo que ellos le digan. Porque cuando yo hablo aquí, hablo palabra de Dios. Lo que yo digo aquí, lo saqué de la palabra, es verdad.
Puede que yo lo piense o no, puede que yo lo cumpla o no, pero esto es palabra de Dios. Esta es la verdad del Evangelio que nos conviene a todos para salvarnos. Por lo tanto, Jesús te dice, haz lo que te estoy diciendo en este momento, y te advierte. Pero no hagas lo que yo hago. Porque muchas veces yo digo una cosa y después hago otra. Esa es la clave. ¿Qué es lo que dice este texto? Que hagas lo que yo te digo, porque lo que yo te digo te habla de Dios y te lleva a Dios. Pero por favor, que no me pongas en el lugar de Dios a mí. A duras penas puedo salvarme a mí mismo. ¿Qué rayos te voy a salvar a ti? Que no pongas tu acento en ningún cura, en ninguna monja, en ningún líder religioso. Nunca, jamás, que no. Solo en Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús. Haz lo que el cura te dice en cuanto el cura esté hablando de las cosas del cielo. Porque si se mete a hablar de política, levántate y vete. Este no es el foro ni el lugar. De justicia social sí, de otros temas importantes sí, pero de política partidista no lo tienes que permitir, porque no vienes a la iglesia a eso. Vienes a la iglesia a oír hablar de Dios, para poder hablar con Dios y que Dios te equipe para llegar a casa a hablar de Dios y a Dios con tu familia. Son cosas bien distintas. Haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago, porque yo no siempre hago lo que yo digo. Y mira, luego me hace una acusación peor. Lían fardos pesados, se los colocan en las espaldas a los demás, pero ellos no mueven un dedo para empujar. Y a veces de eso la culpa la tienen ustedes, que endiosan a las figuras públicas, sacerdotes, políticos, artistas, peloteros. Los endiosamos como si fueran pequeños dioses. Una pregunta tonta: ¿por qué ese artista de quinta tiene una casa que vale 20 millones de dólares? ¿Por qué? Porque un imbécil como yo pagó 100 para irlo a ver cantar vulgaridades. Porque hice la fila para que mi nieta lo fuera a oír cantar y pagó 100 billetes, la muy buena gente. Pues 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Compró esa casota y mi casa tiene 6 goteras y ustedes no me la han arreglado todavía. 6 goteras tengo en casa desde que llegué. Pero ustedes no den 100 pesos a mí cada vez que yo predico, y yo predico mejor de lo que el bobo canta. Entonces es la gran diferencia. Si te detienes y te pones a ver, nosotros liamos fardos muy pesados para las espaldas de los demás, pero no cumplimos, no siempre llevamos eso mismo. Piénsalo bien, te pasa con tus hijos. A la hora de educarlos, le quieres poner una regla cuando eran pequeños más o menos, pero los 12 se te paran de frente y te cantan 4 verdades. ¿Qué? ¿Cómo que no hables mal si tú eres una malcría? Que no hable bochinche. Tú te pasas con la vecina por teléfono horas hablando del prójimo. Ya no se callan los niños, ojalá y se callaran, pero ya no. Nos pasa más o menos lo mismo en diferentes versiones. Ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean. La vanagloria, la apariencia. Y Jesús te dijo y me dijo: yo me fijo en el corazón. Yo no me fijo en las apariencias. Ni en tu ropa, ni en la marca, ni en tu profesión, ni en el apartamento. Yo me fijo en tu corazón. Porque lo que Dios espera al final es un culto en espíritu y en verdad. Que le rendamos culto en espíritu y en verdad. Lo que quiere es sacrificio, misericordia es lo que quiere Dios. Misericordia y no sacrificio. Y lo que quiere es que el culto que le demos esté acompañado de una verdadera vida en obras de caridad, siempre por el bien de las almas. Y luego termina con ese concebido: no te dejes llamar maestro, ni padre, ni cosa por el estilo. Y es ahí donde vuelve a la primera lectura. Títulos son buenos, son necesarios, hace falta, alguien tiene que tenerlos. Lo que nadie puede es ponerse en el lugar de Dios. Y lo que tú y yo no debemos es poner a nadie en el lugar de Dios.
No vas a llamar padre a nadie. Tú tienes un padre en el reino de los cielos. Pero no habla de llamar papá o no papá, no tiene sentido. De hecho, ustedes saben, el rico Espolón, Padre Abraham, ¿te acuerdas en el texto? Padre Abraham, es bíblico, no hay problema. Es otro sentido. No pongas a nadie en el lugar del Padre Dios. No queremos seguir a Jesús, que es el maestro, pero tenemos un montón de maestros de quinta en el mundo, grandes próceres de no sé qué, a los que seguimos y escuchamos, y si lo dijo fulano de tal, eso es verdad. Lo que la palabra quiere, no hay maestros, no hay padres, no hay nada. Cristo Jesús. Volver a Cristo, entregarnos a Cristo, creerle a Cristo y suplicarle piedad y misericordia, piedad y misericordia. Para los sacerdotes, primero que para nadie, a quien más se le dio, más se le va a pedir, y para cada uno de nosotros. Para que al final podamos entender que el primero entre ustedes será de todos el servidor, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Eso leído desde Juan el Bautista. Tengo que menguar para que Él crezca. Pide a Dios que toque tu vida, tu corazón, tu historia, haya sanación en tu vida, que puedas ser una criatura nueva, morir al hombre viejo, que puedas comenzar un matrimonio santo en la etapa en que estén, que puedan reconciliarse, hablarse con la verdad, dejar los pecados tontos de la infidelidad, el golpe, el maltrato, el vicio y tanta porquería que tenemos entre los matrimonios, poder volver a recuperar nuestros hijos en el amor de Dios, sabiendo que le pertenecen a Dios, hablarles con la verdad, conducirlos bien, evitar que nos mientan tanto y que nos oculten tantas cosas porque nos tienen miedo, porque no quieren disgustarnos, porque no quieren problemas, y sobre todo evitar que se vayan para siempre. Tienen que irse, pero nunca para siempre. Que regresen, que tengan un lugar en la casa, que el nido sea añorado por ellos, que vuelvan, porque queremos ver crecer nuestros nietos, bautizarlos, confirmarlos, su primera comunión y todo lo que sigue ahí. Tenemos que seguir educándolos para Dios, para que podamos ver a nuestros nietos ser educados para Dios. Pide a Jesús que toque tu vida, que transforme tu existencia y que te dé una vez más todas las herramientas que necesitas para salvarte. Así, lo demás vendrá por añadido.